Décimo día en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Hola, soy el Padre Francisco. Les doy la bienvenida a esta escuela. Gracias por estar aquí, por participar, para prepararnos a consagrarnos a Jesucristo, a su Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón de su Madre Santísima, la Virgen María. Y hoy vamos a profundizar en el tema los sentimientos del corazón de Jesús en su bautismo. Vamos a escuchar las palabras del Evangelio y las vamos a comentar. Que sea un tiempo de escucha de la palabra para poder así desarrollar el tema convenientemente. Voy a leer el texto del bautismo de Jesús y traigo mi Biblia. Dice en el capítulo 3, según San Lucas, a partir del versículo 21 hasta el 22. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Así lo cuenta San Lucas en su Evangelio. Y eso es lo que hoy vamos a meditar a la luz de la palabra del Señor. Escuchemos ahora y hagamos nuestra oración con la que iniciamos este día. Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da luz a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio, y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad, oh corazón inmaculado de María. Santos ángeles y justos del cielo y tierra, préstenme sus encantos amorosos para honrar y desagraviar debidamente a Dios en mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Después de la oración, siempre es bueno que hagamos la petición para este décimo día. Dame, corazón de Jesús, el revestirme de tus virtudes en este paso. Revestirme de tus virtudes en este paso. Por eso, el día de hoy, al detenernos contemplando la escena del bautismo de Jesús, nos llenamos de un gozo muy especial porque quiso ser el Señor la cabeza de la nueva humanidad que iba a renacer por su muerte y resurrección. Quiso inaugurar, como dicen los padres de la iglesia, las aguas del bautismo, santificarlas. Quiso
precisamente ser el primogénito de muchos hermanos que iban a renacer por las aguas del bautismo. Por eso hoy día demos gracias a Dios, lo primero, porque el Señor nos da ejemplo, pero no solo eso, inaugura la fuente bautismal. ¿Y cuánto se inspira a través de esto, no? Porque si una de las cosas tremendas que el Señor nos ha dado es el perdón de los pecados por medio del sacramento del bautismo, todavía más es el que somos hijos de Dios, llamados por el Señor para ser sus hijos. Y esto es algo que nos llena, nos da cierta serenidad en los momentos difíciles, nos muestra el camino y así también ayudamos a nuestros hermanos. Por eso la alegría de sentirse hijo de Dios, hijo en el Hijo, y también descubrir en el texto del bautismo que se vislumbra ya el sacrificio de Jesús. Es el siervo de Dios que entrega su vida en rescate por todos. San Lucas tiene la delicadeza de citar un texto de la Sagrada Escritura que corresponde precisamente a el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. Como que San Lucas ve la plenitud de lo que el Señor ha revelado y ha ido prometiendo en lo antiguo. Ya es la primera manifestación del Señor con la que inicia su vida pública, su ministerio público. Qué importante que hoy día también iniciemos ese ministerio público con Cristo en nuestro corazón. Y fíjense que los detalles de amor son muy grandes, ¿no? Él se ofrece por toda la humanidad. El bautismo es un anticipo del ofrecimiento, del sacrificio que Cristo va a hacer en la cruz por todos nosotros. Y esto nos debe llenar de un gozo particular, porque realmente nadie ha dado la vida como el Señor. Nadie nos enseña a ser más humanos, más verdaderamente humanos que Cristo. Dios con nosotros, verdadero Dios y verdadero hombre. Como que el bautismo de Jesús es una expresión también de la manifestación de Dios al mundo, la manifestación del Padre, es la epifanía de su amor del Padre, del amor del Padre. Y esto también nos hace pensar en que el Señor no se cansa, no se rinde y siempre quiere mostrar a la humanidad los secretos de su amor. Un amor que alcanza la expresión más grande en dar la vida por todos nosotros. Pero ¿y esto qué tiene que ver? Claro, porque en el bautismo se anuncia ese ofrecimiento, se anuncia el sacrificio de Cristo. Ese es el, el Hijo que es engendrado hoy y que dará vida al mundo. El Señor, dice el texto según San Lucas, mientras la muchedumbre se bautizaba, también Jesús se puso en oración y se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo, tú eres mi hijo, yo hoy te he engendrado. La expresión del Salmo 2, que es el Salmo del Mesías, y es también una expresión grande del amor por nosotros, un amor que trasciende y que irradia a toda la humanidad. Por eso ¿cuántas veces nosotros decimos y enseñamos que el Señor necesitaba bautizarse? Claro, pero la humanidad sí. Y qué interesante que Él quiere hacer con esta humanidad, la humanidad en la que todos los hijos de Dios renazcan. Es decir, la humanidad nueva. Es la humanidad que Él ha querido inaugurar, ser el primero, la cabeza, para que su cuerpo tenga vida en abundancia. Estas expresiones son de fe y son muy profundas, ¿no? Muy hermosas. Por eso cada vez que nos bautizamos, o somos bautizados, mejor dicho, no solamente está lo que vemos, que son los signos sensibles, sino lo más importante es lo que no vemos, ese nuevo nacimiento. Y esto, qué importante es renovarlo, ¿no? Cada domingo, por ejemplo, cuando
profesamos la fe diciendo el credo, y lo decimos todos. Cada expresión en la que renovamos también nuestras renuncias al pecado y al mal. Por ejemplo, ¿cuántos han hecho la consagración total a Jesús por María? Y qué importante es descubrir que es una renovación de las promesas bautismales, pero de la mano de la Virgen María, que nos sostiene y nos acompaña. Entrar también a la vida de Jesús, a la escuela del corazón de Jesús, pero a través de María, renovando nuestras promesas bautismales con ella, lo que significa ser discípulo del Señor, apóstol también, como por gracia del Señor, para estos tiempos que nos tocan vivir. Hoy día vale la pena que todo esto lo hagamos nuestro para que podamos así mirar el bautismo de Jesús como lo que es una expresión de amor genuina e intensa de Dios a nosotros y de nosotros como correspondencia a su amor en la santa humanidad de Jesús, que se ofrece en rescate por todos. El Hijo que se entrega por todos. Por eso también miremos la acción del Espíritu Santo que santifica, pero también que nos hace virtuosos en la entrega. No es algo que lo hagamos por obligación. ¿Cuántas veces mucha gente mira a la fe como si fuera un código de normas y olvida el encuentro con Cristo? Claro que el vivir en Cristo es importante, pero si no hay ese ser con Cristo, estar con Cristo y dejar también que nuestra vida pase su bautismo, el bautismo que Jesús quiere que también nuestra vida viva y se sienta edificada por Él. Es como realmente un renacimiento, ¿no? Un renacer a toda esa vida de gracia. Por eso, el día de hoy, mirando lo que también San Enrique de Ossó nos muestra y enseña, vale la pena examinar nuestros sentimientos y afectos y preguntarnos, ¿no? ¿Realmente soy ofrenda con mi vida al Señor o todavía estoy en mis egoísmos, en mi deseo solamente de ser comprendido, de ser amado, de ser perdonado, pero no soy capaz de comprender, no soy capaz de amar, no soy capaz de perdonar de verdad? Estamos a veces, como se dice, en una realidad en la que muchas veces solo nos preocupamos por nosotros mismos. Y estas experiencias también se dieron, por ejemplo, durante la pandemia, ¿no? Había un momento en que ya era sálvese quien pueda, ¿no? Ante situaciones así y solo preocupados por nosotros mismos, sálvese quien pueda ya. Cómo a veces la humanidad puede llegar a esos extremos, ¿no? Pero si realmente alguien se entrega por ella, como es el Señor, la humanidad recobra el sentido. Y no solo eso, como dice el propio San Pablo en la carta a los romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esa sobreabundancia, esa superabundancia de la gracia también se ve en este renacimiento, en este nuevo nacimiento que es el bautismo. Porque estaría, digamos, no mal, pero no sería tan preciso decir renacimiento, sino un nuevo nacimiento. O sea, todo lo antiguo quedó atrás. Y por eso hay que dar gracias a Dios en tantas realidades que en el mundo existen, que haya personas que sienten la llamada de Dios y se preparan en la catequesis de iniciación cristiana de adultos, ¿no? Si se preparan a conciencia para ser bautizados, para crecer en la fe. Y son personas que así nomás no se alejan de la iglesia, porque han vivido una experiencia también fuerte de conversión. Hoy día, pasar por el bautismo también va a significar dejar que el Señor nos haga como Él quiere, vaciarnos de un espíritu, vamos a decir así, mundano, y dejar que el Señor limpie nuestro corazón y esto al renovar nuestra fe, porque realmente podemos tener otro tipo de afectos y sentimientos siendo bautizados, ¿no? Yo recuerdo mucho lo que decía un sacerdote en una homilía a propósito de unos asesinatos que habían habido o se habían dado en esa realidad, y él decía con dolor, lo más terrible es que son bautizados que acaban con otros bautizados. Pues es verdad,
¿Cuántas veces no nos sentimos también hermanos, hermanos y tantas otras cosas más que podríamos decir? Sentirnos parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia. Allí se puede entender mejor lo que es la sinodalidad de la que tanto se habla, que siempre la iglesia la ha vivido, cada uno en su carisma, en su vocación propia. Y qué importante va a ser también mirarnos unidos como iglesia, descubrir que cada uno tiene su identidad, su carisma, su talento, y que lo pone al servicio de la iglesia, porque también hay que edificar a los hermanos. Y esa es una responsabilidad que nace de la misión de Cristo, edificar a hombres y mujeres de hoy y de siempre, edificarlos con nuestro trato humano. Realmente tiene que ser un bautismo lo que vivamos. Por eso las palabras de este sacerdote realmente movían un poco, puesto que qué terrible que entre bautizados nos tratemos así. Y podemos llegar a cosas mucho peores. Si estamos llegando, en cierto modo, a esto, y esto no quiere decir que sea negativo o que esté presagiando un gran final cuando nadie sabe el día que vendrá el Señor, pero que vendrá, vendrá. No sabemos ni el día ni la hora, pero sí cómo a veces no hacemos la vida más digna, más humana. Perdemos oportunidades, tiempo, y a veces con lo poco que se tiene se puede hacer tanto, realmente tanto para animar al cuerpo de Cristo que es la iglesia, para hermanarnos más, para ser más solidarios los unos con los otros, para realmente preocuparnos de verdad por el otro y no dar un testimonio de falsedad o de envidia. Vale la pena por eso entrar más en esta escuela, para que nosotros también miremos cómo el Señor prepara nuestras almas. Fíjense que cuando bautizamos a un niño, a un recién nacido, quiero decir, o a una persona más joven que no deja de ser niño, o tal vez ya a una persona que está viviendo una experiencia pues totalmente distinta a la nuestra, en tantas realidades, ¿no? Y descubrir también el don del bautismo para esas personas. Pues hay que dar gracias a Dios de observar tantas conversiones también. No todo es porque, es que es la conveniencia. No, 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 no es por conveniencia, es por convicción. Mucha gente en realidad es diferente, donde el cristianismo, la fe católica es minoría, piden ser bautizados. ¿Y eso en base a qué? Al testimonio que algunos dan. Y dan digamos, de una manera tan abundante que realmente respiramos amor en todo lo que dan. Valdría siempre la pena el alegrarnos con ellos en sus triunfos y también ser solidarios en sus fracasos. El bautismo de Jesús que meditamos también desde el silencio, ¿no? Un detalle interesante que el Señor se puso en oración, dice San Lucas. O sea, aquí hay como una visión, un momento de esplendor, pero que solo pudo haberlo contemplado el propio Señor y el Bautista. Es importante que aquí miremos todo esto desde la historia de la salvación. El Señor entregó su vida para que todos encontremos vida y vida eterna. Se supone que cuando somos bautizados somos todos los Cristos. Y esto es participar también de la muerte y resurrección de Cristo. Y por qué no decirlo así el día de hoy que nos toca meditar el bautismo, desde lo que significa también la entrega alegre del Señor. Participamos de esa entrega por nosotros, por amor a nosotros, que el Señor realiza todos los días. No hay día en que el Señor no entregue su vida. Y esto en su cuerpo, que es la iglesia. Por eso ya mirando todo el misterio del bautismo, también tenemos que mirar la grandeza del Señor, que por amor a nosotros se hizo hombre. En todo igual a nosotros, menos en el pecado. Hemos venido repitiendo esta frase de la carta a los Hebreos, porque también debemos mirarnos en el Hijo, que agrada al Padre, que entrega su vida por el Padre y por amor a sus hermanos. Por eso, qué hermosa es la poesía
de Peggy al respecto, cuando habla precisamente de esa nueva humanidad que renace por la muerte y resurrección de Cristo. Y me voy a permitir leer estas palabras de Charles Peggy, ¿no? Cuando habla en esta poesía de las tres virtudes de Dios. Lo que me admira, dice Dios, es la esperanza y no me retracto. Esa pequeña esperanza que parece de nada, esa niñita esperanza inmortal. Porque mis tres virtudes, dice Dios, las tres virtudes, criaturas mías, niñas, hijas mías, son también como mis otras criaturas de la raza de los hombres. La fe es una esposa fiel, la caridad es una madre ardiente, toda corazón, una hermana mayor que es como una madre. La esperanza es una niñita de nada, que vino al mundo el día de Navidad del año pasado, que juega todavía con el bueno de enero, con sus pequeños pinos de madera de Alemania cubiertos de escarcha y pintada, y con su buey y su asno de madera de Alemania, pintados, con su pesebre lleno de paja que los animales no comen porque son de madera. Pero esa niñita atravesará los mundos, esa niñita de nada, sola llevando a las otras, atravesará los mundos concluidos. Como la estrella condujo a los tres reyes desde el fondo delicado de Oriente hacia la cuna de mi hijo, así una llama temblorosa conducirá ella sola a las virtudes y a los mundos. Una llama traspasará las tinieblas eternas. Qué hermosa expresión, ¿no? Poética, ¿no? Por eso se dice que Charles Peguy es el poeta de la esperanza, porque en vez de ver un mundo que está, como quien dice, hundido en tinieblas, y es cierto, porque es la realidad que nos está tocando vivir, hay que proyectar la esperanza de ser hijos de Dios. Y en cierto modo, qué grande es la expresión del bautismo, el misterio del bautismo de Jesús, porque solo lo contempla, vamos a decir, el bautista, es un espacio o una realidad donde todo permanece oculto, visto desde lo que podría haber sido una visión estática, ¿no? Pero lo más interesante es que se manifieste el amor del Padre y se manifiesta también la fe, la caridad y la esperanza. Virtudes teologales que nosotros recibimos por gracia del Señor cuando somos bautizados. Y estas virtudes tienen que irse cultivando en nosotros. O sea, cuando miramos el bautismo de Jesús como un anticipio de su muerte, un anticipo de su muerte y resurrección, también tenemos que descubrir que la fe, la esperanza y la caridad también están en nosotros. O sea, tenemos que peregrinar en este mundo entenebrecido, pero con la luz de la fe, con la esperanza y la caridad. Y eso ayuda, en vez de criticar al mundo, que ya de por sí es digno de esa, vamos a decir, crítica o reproche por parte de los creyentes, porque el mundo nos podría ayudar más, ¿no? Pero el mundo está así, pero no por eso nosotros vamos a dejar de creer, vamos a dejar de vivir la fe bautismal, vamos a dejar de irradiar la esperanza. Por eso, en estos tiempos en que hay tanta increencia, también escuchamos personas que nos dicen, quisiera tener la gracia de creer, quisiera creer como tú. Quisiera tener una esperanza en mi vida. Hay personas que han vivido su fe de una manera muy especial, ¿no? Tal vez sin grandes alardes, les ha tocado vivir muchas cosas con ciertas situaciones y realidades complejas y difíciles, y están ahora en los momentos en que como que se están despidiendo ya de esta vida. Y te pueden decir eso, ¿cómo quisiera creer?
cómo quisiera esperar, cómo quisiera realmente vivir una caridad en estos momentos. Quisiera creer. Y eso es lo que también hoy día debe llenarnos de cierta ilusión. Porque si miramos el bautismo de Jesús, también tenemos que mirarlo con la ilusión, la esperanza del amor del Padre derramado a la humanidad en el Hijo y el signo del Espíritu Santo para que tengamos esperanza. Es precisamente el anticipo de la gloria. Y esto también es interesante cuando, por ejemplo, en la fecha de nuestro bautismo, le damos gracias a Dios por ser hijos de Dios, por ser hijos suyos, por la muerte y resurrección de Cristo, el Hijo. Y somos hijos en el Hijo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben el día en que fueron bautizados? Probablemente esa sería una buena práctica, una buena tarea, ¿no? En esta meditación. Averigua en qué día fuiste bautizado. Averigua cuándo naciste a la gracia. ¿Cuándo fue tu nuevo nacimiento? Y es toda una esperanza, ¿no? Si tal vez celebras tu cumpleaños, pero no celebras tu bautismo, es porque te falta la fe que despierta en ti la ilusión de amar y de vivir con esperanza en un tiempo como este. Vivir sin miedos, que es tan difícil ante tanta inseguridad, tanta violencia. No puedes ni siquiera caminar tranquilo en la calle, ¿no? Porque las realidades son así. Pero estos tiempos son para irradiar confianza, esperanza y esperanza en Cristo, nuestro Señor. Hoy, como en estos días en que profundizamos a los pies del Señor, a los pies de su Sagrado Corazón, y le pedimos conocer internamente estas virtudes que nos permiten mirar la vida y dar pasos grandes y valiosos en la vida. Tenemos que aprender a dar pasos, pasos de fe, seguir adelante. No es que yo pueda calcular todo, planificar el crecimiento de mi fe de una manera matemática, por decir así, si se pudiera, ¿no? No, pero también a cada paso seguir creyendo, seguir esperando, seguir amando. Esa será la mejor expresión de fe de cada uno de nosotros. Por eso, cuando meditamos el bautismo, también es mirar la unción del Espíritu Santo en Cristo, en su santa humanidad, y descubrir cómo nosotros somos otros Cristos por medio del sacramento del bautismo. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Realmente nos quedamos cortos. He hecho una reflexión, no diré lo mejor que pueda, lo mejor que he podido, sino más bien diré lo que probablemente siento que debo decir, ¿no? Pero también es una realidad en la que estamos nosotros inmersos, donde tenemos que esperar en el Señor, creer, confiar. Hay un santo, el hermano Andrés, San Andrés Beset. Fíjense que él era, me parece, el menor de una familia numerosa. Nadie daba nada por él, porque era muy enfermizo. Pensaron que no llegaría a más de 10 o 12 años. Y este hombre murió de 90, casi 91 años. Y siempre en las fotografías que conservamos de él, porque murió en 1930 o 1931, está la sonrisa. La sonrisa da esperanza. La sonrisa da esperanza. Atreverse a sonreír. Un hombre que estuvo siempre en la portería y que ayudó a gente pobre y muy pobre. Y que el Señor le dio, por intercesión de San José, un don de curar. Y fue criticado, cuestionado, le dijeron de todo, que decirlo aquí sería un poco fuerte o duro, todo lo que pudieron decir de él. Cómo la gente sin esperanza
veía en esos gestos malicia. ¿Y qué no le dijeron cuando él, con el aceite que salía de la lámpara, que ponía ante la imagen de San José, por esa inspiración que recibió, curaba a algunas personas? En realidad es el Señor el que curaba a través de este gesto que Andrés Besset, San Andrés Besset, el hermano Andrés, hacía. Y la ilusión por construir algo que iba a ser y es en Montreal un signo de espiritualidad, a pesar de todo lo compleja y difícil que es esa ciudad moderna, cosmopolita, y que es precisamente la cuna del catolicismo en Canadá, dentro de lo que hoy podríamos decir, sin criticar, ¿no? Sin decir nada exagerado, pero cómo sigue siendo un lugar de encuentro con Dios, que da esperanza. Y el Señor se valió de un hermano que entregó su vida, que sirvió a sus hermanos más pobres y también irradió esa espiritualidad con amor, mostrando el amor a San José, tan importante en estos tiempos para tener esperanza, porque San José transmite algo muy importante: el trabajo, el silencio, la oración y el cuidado a María y a Jesús. Cosas tan grandes e importantes que hoy deberíamos nosotros seguir cultivando, porque en la vida de fe lo que no se cultiva no se aprende, no se hace propio. En la vida de fe decía Monseñor Hugo Garecoa, ¿no? Que me acuerdo fue obispo auxiliar de Lima y fue un gran amigo. eh, a mí me tocó acompañarlo de seminarista en algunas tareas apostólicas que él hizo, y tampoco podría yo decir más. Fue un gran obispo, a pesar de las limitaciones propias de cada uno de nosotros. Y Monseñor Ogaricoa decía algo muy cierto, ¿no? En los consejos que nos daba, ¿no? El amor a San José. Nos socorre en todas, repetía la frase de Santa Teresa de Jesús. Y el amor a San José en las cosas de todos los días. Y también eso infundía mucha esperanza, ¿no? En la vida de fe, en la vida de formación, de la formación sacerdotal. Y yo recuerdo mucho que él también decía, ¿no? Me refiero a Monseñor Hugo, algo que habría que rescatar, que en la vida de fe siempre hay que estar remando, 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 porque estás como en un río y tienes que remar contra corriente. Si te detienes, retrocedes. Si dejas de remar, retrocedes. Eso también implica tener esperanza. O sea, meditar el bautismo de Jesús en medio del silencio, en medio de la expresión tan rica y maravillosa de la Sagrada Escritura, de los Evangelios, y descubrir los detalles, ¿no? En este caso, habiendo leído el Evangelio según San Lucas, nos va a venir muy bien para mirarnos en nuestra vida de todos los días y decir, ¿cuál es mi ofrecimiento al Señor? ¿Qué estoy ofreciendo al Señor? ¿Realmente me estoy revirtiendo de sus virtudes? ¿Estoy siendo ese hombre de fe, esa mujer de esperanza, ese hombre que realmente expresa la vida de caridad? ¿Cuánto hace falta por avanzar para realmente expresar y llegar al punto en que nuestra madurez ya despega? Y debemos despegar, queridos amigos, debemos ya despegar, ya no podemos estar solo atascados o tal vez viviendo de avemarías ajenas. Debemos despegar sin ser pretenciosos, con humildad, dejando que el Señor haga su tarea. Debemos despegar, ¿no? No debemos estar, como a veces, bueno, voy a tener que hacer una pequeña propaganda, ¿no? A una, no sé, una marca
que es la marca Nestlé. Esta marca tiene un logotipo muy gracioso que es un pajarito, ¿no? Una mamá pajarito o una mamá pájaro que está en el nido con otros pajaritos, ¿no? Que son sus polluelos y todos están con la boca abierta, ¿no? ¿No? Y viene la mamá o se ve en el logotipo que la mamá pájaro está allí y los pajaritos alrededor, ¿no? Y todos con la boca abierta. A veces hay cristianos, católicos, discípulos del Señor, que están esperando que todo caiga, ¿no? Y esperando que venga la mamá pájaro para que les alimente. Ya hay que ponerse en camino, ¿no? La vida pública del Señor, como sabemos por el catecismo, por la teología, empieza con su bautismo. El ministerio público del Señor empieza con el bautismo, que dicho sea de paso es el primer misterio luminoso, ¿no? El bautismo de Jesús. Y empieza con el bautismo, o sea, también nosotros tenemos que empezar, no se trata que nos creamos santos o que estemos, no sé, en una empresa, vamos a decir así, extraordinaria que el Señor nos pide, y no, sin grandes alardes, ¿no? Simplemente en la sencillez, pero tomarnos en serio nuestra vida, sentir el peso de nuestra vida de fe y responder, despegar, por eso digo, ¿no? Si no, nunca vamos a estar, como quien dice, dispuestos a algo, a lo que el Señor quiera, que será siempre lo que podemos hacer y también lo que debemos dejar de hacer porque realmente nos daña, ¿no? O daña a nuestros hermanos. ¿Y cuánto hay que aprender? Y esto es también el despegue, ¿no? En la vida de fe. También hay que mirar el misterio del bautismo de Jesús como el despegue, donde su corazón también muestra un gran amor por sus hermanos, por los que van a ser sus hermanos, por su muerte y resurrección. Detengámonos aquí, realmente hay mucho que decir y hagamos la jaculatoria en este 10.º día en la escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Jesús mío, complacencias de mi amor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y por eso el amor se demuestra con el obrar. ¿Cómo no mostrar más amor al Señor? A veces hay personas, como decimos aquí, que son como melcochas, ¿no? Muy dulces todo, pero en la práctica, mejor no enumero, pero sus actitudes son a veces muy humanas, ¿no? Atienden bien al que les cae bien, al que les cae mal, pobre de él, qué pena, se cruzó en su camino. Sonríen al que les parece y al que no les parece, ni pena le dan, ¿no? No le dan ni pena. A veces, como decimos aquí, ¿no? No dan ni pena, no dan ni pena. O a veces es una especie de estar muy pendiente de lo externo y nada más, y no cogen ni siquiera se toman la molestia de limpiar, barrer, ni el lugar donde trabajan, ¿no? Y pueden tener gestos que uno dice, oye, esta persona vive en otro mundo, ¿no? A veces en la vida de fe hay que coger una escoba, barrer, eh, hay que coger una franela, como decimos aquí, pasar el trapo, ¿no? Fregar el piso, lavar platos, y algunos están como diciendo, no, esto, y se hacen los místicos, ¿no? Por no decir otra cosa, pero también terminamos a veces con unas actitudes tan poco caritativas y las vemos también en el hablar, ¿no? Gente que se despacha, ¿no? Y pontifica y dice cosas, Dios mío, sin ningún respeto a nada ni a nadie. Y, y así será, ¿no? A veces uno o cada uno de nosotros piensa y dice, ¿cuándo terminarán estas cosas? ¿O cuándo esta persona dejará de decir esto, dejará de actuar así? Y a veces no falta quien dice, será cuando ya no esté aquí, pues. Pero no,
también no debemos perder la esperanza en que las personas pueden recuperarse. Les voy a poner un ejemplo que me lo decía una maestra que fue directora de un colegio muy prestigioso, y ella decía algo muy interesante, ¿no? Ella se había desempeñado como tutora, coordinadora de un año, ¿no? De una clase, de un grupo de alumnos. Y ella se iniciaba en el colegio y le dijeron los colegas, ¿no? En ese colegio, eh, uy, ni se te vaya a ocurrir ser tutora de este grado, de este año. Y uno de los profesores le dijo, aquí hay un penal muy famoso, una cárcel que es Lurigancho, queda en Lurigancho y se llama el penal de Lurigancho, una cárcel. Y el profesor, colega de esta señora, dijo, ni te ocurra entrar al Lurigancho, ¿no? O sea, comparaba ese salón de clase a esos alumnos con Lurigancho, ¿no? Con un penal. Y decirlo aquí era como que puede sonar hasta gracioso, es más, ¿no? Eh, Les voy a decir otra cosa más que va a sonar muy graciosa para esta meditación, pero me parece oportuno decirlo. Pero esta profesora, cuando escuchó esto, tuvo más ganas de ser tutora. Y ella lo contaba, ¿no? Cuando a mí me dijeron eso, tuve más ganas de ser tutora, porque veía que me necesitaban y yo quería también servir. Y entró poco a poco, con mucho esfuerzo. Dice que lo primero que hizo fue hacer una prueba y preguntar de qué temas querían conversar en la hora de tutoría, de orientación. Y todos los alumnos se quedaron impresionados porque nadie les había preguntado qué cosa quieren conversar. A veces también en la dirección espiritual, en el acompañamiento, hay que preguntarle a las personas y así nos ahorramos tanta perorata y tanto sermón. ¿Qué te dificulta? ¿Qué te pasa? Y saber escuchar un rato, ¿no? Más que dar una gran lección. ¿Cuánta humildad hay que tener para eso? ¿No? Por eso meditar el bautismo de Jesús también nos ayuda a tener humildad, si andar y no andar tanto en disquisiciones, en reflexiones, cuando tal vez la cosa es muy puntual y concreta. Y esta persona a la cual me referí, esta profesora, entró al salón que era llamado Lurigancho. Y qué interesante lo que el Señor logró, sobre todo que estos chicos tuvieran más ganas de estudiar, que alguien les escuche, irlos acompañando, que también es la tarea del creyente, del discípulo del Señor en estos tiempos, saber acompañar a personas. Qué difícil, ¿ah? Dicho sea paso, me acordaba también de lo que decía alguien, ¿no? A propósito de un señor que se había casado con una gran mujer y un día le dijo, si no te hubieras casado con esta mujer, ¿dónde estarías, no? El señor un poquito lo tomaba así, después se reía. ¿Dónde estarías? Y le dijo una cosa muy graciosa, estarías en Lurigancho. A veces hay personas que han estado tan, vamos a decir así, propensas al mal, pero se encuentran con alguien que con humildad pues, lo saca de esa situación sin sentirse pues que, que, que han hecho, vamos a decir, gran cosa, o sea, no se la creen, y realmente cuánto bien les hizo haber conocido a esta persona, ¿no? Imagínense lo que le decían a este señor, ¿no? Que en paz descanse, que Dios goce. ¿Dónde estarías si no te hubieras casado con fulana? Estarías en Lurigancho, ¿no? Y cuando esta fulana le preguntaron, ¿no? Y yo estaba allí porque el sacerdote le preguntaron, ¿qué más? ¿Cómo te sientes cuando su esposo falleció? A esta fulana que evitó que este hombre llegara a Lurigancho o que terminara en Lurigancho si no lo hubiera conocido, le dijo, ¿cómo te sientes ante la pérdida de su esposo? Y ella dijo, hubiera querido hacer más por él. Yo me quedé pensando, ¿no? El amor, cuánto hace que superemos, pero parte siempre de la humildad y parte también del reconocimiento, de vivir la fe, la esperanza y la caridad, de sentir también que desde
la sencillez de lo que nos toca vivir y de ese, vamos a decir así, despegue, salir un poco de nosotros mismos y realmente dar la talla, que crezca Cristo, aunque como pudo pasar con Andrés Besset, nadie dé nada por nosotros, pero el Señor lo dio todo. El Señor sí da mucho por cada uno de nosotros. Da todo por cada uno de nosotros. La expresión tan hermosa de Gálatas 2, me parece, versículos 20, 22, cuando Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Descubrir que es por mí. Descubrir esa relación es, digamos, personalísima con cada uno de nosotros que el Señor tiene. Que nuestra práctica sea precisamente esta, ¿no? Tener los sentimientos de Jesús para dar lo mejor de nosotros y también vivir con respeto, humildad y sencillez este camino. El camino de vivir la fe y ser realmente hombres de esperanza, como quería o expresaba Charles Peguy en su poesía, ¿no? La esperanza en medio de las tinieblas, da luz al mundo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les pido perdón por los inconvenientes en la transmisión. Estos son los videos caseros hechos en casa, ¿no? Pero algunos a veces me dicen, padre, edítelos o no sé qué. Bueno, ¿saben qué? Esto no es algo hecho con IA, ¿no? Y tiene sus imperfecciones humanas, también para que sientan lo humano que puede ser transmitir la fe con nuestra humanidad limitada, pero en la que el Señor se muestra. Que nuestra Madre la Virgen nos acompañe a todos. No lleguen tarde a esta escuela. Bendiciones.